¿Qué tal, traders? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre estructura de mercado avanzada. Eh, Quisiera mencionar antes que si pueden apoyarme compartiendo el canal. Si les gusta el video, pues denle like. En la caja de comentarios también, si tienen algún tema que se les dificulte o quisieran reforzar algún tema y creen que yo les pueda ayudar, con mucho gusto déjenlo en la caja de comentarios y yo sin ningún problema les comento ahí si les puedo hacer un video o si no sé sobre el tema, pero pues se los investigo y les hago un pequeño resumen para que sea entendible para ustedes. También quisiera comentarles que si me pueden seguir en Instagram, es un Instagram que acabo de crear. Ahí en la parte alta, en esta parte, está justamente el nombre de usuario de mi canal de Instagram. Y sin más, pues comencemos. Bien, entonces lo que vamos a mencionar ahora va a ser, digamos, sobre la fractalidad de mercado y dónde podemos encontrar los puntos correctos para tomar un trade siempre que nosotros pues vayamos al mercado a analizar y tengamos, digamos, la mejor confluencia para encontrar esos puntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos que habíamos estado en el mercado, ya que pues, realmente no siempre el mercado nos va a dar un gráfico muy bonito, sino que hay muchos impulsos y retrocesos y en ocasiones nos tiende a confundir, pues podríamos intentar de la mejor manera buscar las confluencias necesarias para nosotros tomar un trade con altas probabilidades, ya que el trading, si bien no sé si muchos lo sepan, pero en su mayoría el análisis que hacemos para el trading pues es de probabilidades, no siempre se nos va a dar. Incluso he conocido traders que tienen, por ejemplo, 4 o 5 stop loss y un take profit y con eso una cuenta que a lo mejor van arriesgando el 1%, pues van mitigando esas pérdidas que van teniendo en el transcurso de los análisis, porque, bueno, si bien la metodología Smart Money Concepts lo que trata es sobre ampliar nuestro ratio riesgo-beneficio, pues también al tener stop loss muy cortos nos puede llevar a que tengamos más stop loss. Esto también, una recomendación personal que les puedo decir, pues es que amplíen un poco más sus stop loss y tengan una buena gestión de riesgo y a lo mejor esas probabilidades también las podrían aumentar un poco mientras, eh, mientras van conociendo la metodología y mientras van pasando el tiempo para que vayan mejorando sus análisis, vayan mejorando la precisión y no les salte tantos stop loss. Bien, entonces, bueno, vamos a lo que sigue. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, este dibujo. Inicialmente esta clase la haré de manera teórica y posteriormente haré otro video donde mostraré en el gráfico cómo es que se comporta esta estructura de mercado y también pues ver cómo serían los modelos de entrada que vamos a tener para nosotros buscar las mayores probabilidades en el mercado. ¿Sí? Entonces continuamos. Aquí, por ejemplo, nosotros digamos que imaginemos más bien que tenemos un gráfico de 15 minutos. ¿Sí? Entonces, nuestro gráfico de 15 minutos, ¿qué nos indica? Primero nos indica que es bajista. ¿Por qué? Porque bien, acá tenemos lo que es un inicio de rango, tenemos una finalización y posteriormente tenemos un impulso que rompe, digamos, nuestro inicio de rango. Que si bien en el pasado podríamos determinar a lo mejor que inclusive venimos de otro rango bajista. Entonces, podríamos tener un inicio por acá, por esta zona, este sería nuestra finalización, este un retroceso y posteriormente esta otra finalización. Entonces, aquí qué podemos utilizar inicialmente. Una vez que tenemos una finalización de rango, nosotros lo que podemos usar es el Fibonacci. ¿Y para qué nos va a servir? No lo utilizaremos realmente para buscar entradas, simplemente digamos que para trazar nuestro rango, algo parecido a esto, y nosotros determinar dónde está nuestra zona de descuento o
determinar cuando tenemos una zona de premium y una zona de discount, una zona cara y una zona barata. A partir de aquí, nosotros podríamos determinar dónde podemos buscar nuestras entradas al mercado, o en su caso, si estamos haciendo una cobertura, dónde podríamos buscar nuestra salida de mercado. Porque bien, nosotros a lo mejor podríamos reconocer que tenemos aquí una finalización de rango y podríamos buscar ya sea en un origen, a lo mejor por esta zona, o hay ocasiones en las que tenemos order blocks breakers que por ejemplo vienen a lo mejor de esta zona, nos genera un order block por acá, y hay ocasiones en que el precio pues llega a esa zona y podemos tener una entrada justamente ahí. Entonces, este tipo de operaciones se les llama de cobertura porque entramos inicialmente a contratendencia y posteriormente pues vamos a buscar una zona donde en una temporalidad mayor o en una zona de mayor probabilidad pues el precio va a reaccionar a lo que es la dirección correcta, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos acá. Aquí, por ejemplo, en la estructura de mercado avanzada que nos dice que nosotros tenemos un origen de fractal y un decisional. El origen, bueno, inicialmente es lo que nos inicia el rango o lo que nos inicia el fractal, ya que, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí un rango de 15 minutos completo, pero en 4 horas simplemente es un impulso y retroceso o un fractal. Entonces, a partir de aquí tenemos nuestra primer zona de oferta, en este caso, ya que determinamos como un rango bajista. Posteriormente, lo que vamos a buscar es la zona que quiebra el fractal. En este caso, aquí que era nuestro inicio o finalización de rango bajista, al ya tener un quiebre, se convierte en un BOS o un Break of Structure. La forma en la que lo llamen es indiferente, realmente con que ustedes lo entiendan es más que suficiente. Ahora bien, a partir de aquí, ¿cuál fue el que se encargó de romper esa estructura? Digamos que fue este último impulso el que se encargó de esa ruptura. Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos dar por entendido que el precio podría llegar aquí y podría tener una reacción hacia la dirección que llevamos digamos, en macro, en nuestro gráfico de 4 horas, con respecto del de 15, o en su caso, pues simplemente podría hacernos una pequeña reacción y luego continuar con su tendencia micro para buscar el origen y luego posteriormente venir a la baja. Esto, si bien el analizar, digamos, de esta manera, tanto en nuestro origen como en nuestro original, está bien, pero les voy a comentar ahorita unos tips que a lo mejor podrían ser un poco de mayor efectividad para la hora de nosotros encontrar lo que son nuestros puntos de entrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les comentaba, el análisis tal cual es correcto. Simplemente lo que podemos determinar nosotros es si el precio nos da una pauta realmente de que va a cambiar de tendencia, ya sea con un choch o voz, pues ya podemos identificar hacia dónde va nuestra direccionalidad, o si no nos da esa pauta, pues simplemente podemos cancelar la orden que tengamos. Si es que la teníamos, por ejemplo, una orden pendiente y nos levantamos a lo mejor en lo que es una Killzone, analizamos el mercado y vemos que no nos da una pauta correcta o una confirmación, pues podemos quitar nuestra orden y esperar ahora sí el que tengamos a lo mejor de mayor probabilidad. Bien, entonces ahora vamos con lo siguiente. Como les comentaba, acá tenemos un origen de rango o origen de fractal, dependiendo de la temporalidad. Y acá tenemos un decisional. Este decisional pues simplemente es el que se encargó de la ruptura del mínimo anterior. Ahora bien, ¿qué confluencias tomo yo para determinar si puedo tomar directamente este decisional, digamos, a manera de entrada por riesgo, o si no lo puedo tomar? Bien, nosotros podemos identificar que tenemos, por ejemplo, de aquí, acá tenemos un impulso, un retroceso, impulso. Aquí tenemos
impulsos y retrocesos internos. Entonces yo nada más voy a tomar el que es más alto y luego este otro, ¿sí? Aquí tenemos un nuevo impulso y aquí tenemos impulsos y retrocesos externos. Entonces, una vez que nosotros tenemos aquí este impulso, nosotros podríamos verificar si tenemos un swing high, en este caso una tendencia bajista, o si tuviéramos un swing low, en el caso de una tendencia bajista. Una vez que este alto toma liquidez del anterior se convierte, y luego nos rompe la estructura más bien, se convierte en un alto fuerte. Obviamente, pues hay que saber un poquito más, ver un poquito más detallado, backtestearlo también, para que vayan viendo si las zonas les genera buena confluencia o no les genera, porque pues realmente el hecho de yo darles esta información no es nada más de que yo les voy a dar la información y ya posteriormente van a ir a aplicarlo al mercado y siempre se va a dar, sino que ustedes tienen que ver en qué temporalidades se les da mejor a ustedes, identificarlas y posteriormente pues ir a ver si esas entradas o salidas del mercado pues se les dan de manera correcta, ¿sí? Entonces, una vez que, como les comento, una vez que toma liquidez del alto anterior y luego rompe estructura, acá generando un post, digamos, interno, y acá lo podríamos determinar como un box externo, perdón. A partir de ahí pues podemos tener una confluencia de que antes de que el precio llegue a esta zona, nosotros podríamos buscar lo que es una entrada por riesgo justamente aquí. Aquí, por ejemplo, bueno, no se fijen tanto en los pips, ya que lo estoy haciendo de manera de demostración, y en el gráfico que lo tenía configurado es en el gráfico de una semana, así que se va a ver bastante grande. Entonces, una vez que nosotros tenemos aquí, bueno, inicialmente podemos determinar que nuestro take profit estaría al siguiente bloque anterior del fractal, que en este caso, digamos que se encontraría por aquí, nuestra entrada en el open de alguna vela que tengamos o en el 50%, dependiendo de cómo ustedes lo manejen. Podemos entrar en el open, en el fair value o en el cierre de vela. Igual ya depende de la forma de operar de cada uno, ¿sí? Y el stop loss pues justamente por encima del precio. A partir de aquí nosotros tendríamos una pauta de que el precio podría llegar, si bien por esta zona, y luego reaccionar al alza, o en su caso, si genera una ruptura del mínimo anterior, que sería en este caso este, pues podríamos también tener por entendido que muy probablemente, como estos bajos que tiene anteriores no han tomado liquidez de un mínimo o bajo anterior, pues simplemente son liquidez y podría llegar al origen o incluso romperlo, ya que la tendencia pues es netamente bajista, ¿sí? Ahora bien, si por el contrario el precio nos da entrada y luego se hace un intento de caída y nos rompe estructura, pues nosotros no nos vamos a fijar en los fractales que tenemos posteriores a ello, sino que nos vamos a ir directamente al extremo del fractal, porque es el que tiene mayor probabilidad de confluencias. Si se fijan, por ejemplo, en este caso, acá tenemos otro fractal, que es una zona de oferta, y acá podríamos tener que tenga una reacción en el precio, o inclusive simplemente lo rompa, nos genere a lo mejor liquidez previa al bloque de origen, y luego nos dé una entrada, o en su caso, pues habría que ver si, por ejemplo, el precio llega por esta zona, que eso generaría liquidez previa al bloque, que podríamos confluirla también con una trendline liquidity, posiblemente, que podría estar por esta zona, a lo mejor, lo cual nos indica también que tendríamos liquidez, y con algo de probabilidad podríamos buscar alguna confirmación para entrar en esta zona y que el precio se vaya a nuestro favor. Pero ese tema de liquidez y de esos puntos ya lo tocaríamos en otra ocasión. En este caso, pues solamente estamos hablando de lo que son el extremo y el decisional en este caso. Entonces, principalmente estos son
los temas que yo quisiera tratar sobre cómo o cuándo tomar un decisional y un extremo correctamente, o cuándo no podemos tomarlo. Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, nosotros podríamos tener a lo mejor el decisional por esta zona, y si se fijan, pues tenemos mínimos más bajos y máximos también más bajos. A lo mejor podríamos marcar esta zona, pero para tener una buena confirmación de entrada, pues nosotros lo que tendríamos que esperar es que el precio por estas zonas, justamente debajo del bloque, nos genere algo de liquidez previa, y a lo mejor después de que generara ese movimiento nos diera una posible entrada a la baja. ¿Sí? En este caso, pues podríamos verlo como algo de esta forma. Y en el caso de que no, pues simplemente igual esperar nuevamente nuestro origen. Entonces, este tipo de confluencias, o más bien el uso de lo que son los swing high y swing low, que son los temas que utilizo en mi clase de rangos a detalle, son temas que yo considero muy importantes a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este tipo de movimientos donde tenemos altos más bajos y bajos cada vez más bajos, pues simplemente podríamos tomarlos como liquidez. Obviamente tenemos en cada fractal o en cada rango lo que es un decisional y lo que es un origen, pero teniendo un poco mayor de confluencias, pues podemos determinar en qué momento sí podemos tomar, digamos, el decisional, y en qué momento podemos tomar solamente el origen. Como les comentaba un poco antes en la clase, pues simplemente si tú ves que tu decisional ya te tomó liquidez de un alto anterior, pues este decisional es apto para que nosotros podamos tomar una operativa. En dado caso de que no tome liquidez, pues no vamos a tomarlo como un decisional que tenga una alta probabilidad. ¿Sí? Ahora bien, voy a invertir el gráfico eh, para que se vea ahora a la manera, digamos, alcista. Muy bien, aquí ya que lo pongo inverso, aquí sería la misma cuestión. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá un inicio o finalización de rango, dependiendo de lo que podamos ver en el pasado. Tenemos acá nuevamente otro inicio o finalización, y nuevamente acá otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente lo mismo. Todo esto lo podemos considerar como mera liquidez. Este punto solamente que nos generara liquidez previa al bloque para poder darnos una entrada y luego que reaccione. Y este otro bloque, como ya tomó liquidez de bajos anteriores, se convierte en un bajo fuerte y en un bajo que sería de alta probabilidad para venir y continuar con la tendencia. ¿Sí? Realmente es lo mismo. Aquí, como les comento, pues hay que jugar un poco con las temporalidades. Mi recomendación, por ejemplo, para los traders que se consideren intraday, es pues realmente buscar en gráficos de temporalidad de 4 horas sus fractales, sus puntos origen y sus puntos decisional, y posteriormente afinarlos en lo que son gráficos de 15 minutos. Una vez que nosotros tengamos eso, ahora sí podría ser un buen momento para decidir si tomamos compras o ventas. Por ejemplo, si el precio se encuentra en esta zona y nuestro bloque de mayor probabilidad está por acá, pues nosotros podemos buscar una compra, ya sea en este origen, una venta, perdón, ya sea en este origen, o inclusive, como les comentaba, si tienen algún break por acá, pues a lo mejor buscar una venta como cobertura antes de que el precio llegue a la zona esperada. Ya en dado caso, si el precio rompe aquí, pues podríamos igual seguir buscando ventas
hasta nuestro origen, y posterior aquí, pues sí, empezaríamos a buscar lo que son compras para irnos con la tendencia mayor, ¿sí? Entonces, bueno, sin más que comentarles, este, espero que la clase les haya gustado. Espero que haya sido entendible. La trato de hacer, pues ahora sí que lo más sencilla posible para que puedan entenderla. Comentarles que, bueno, como les dije al principio, me ayuden a ayudar a acrecentar el canal para que la información llegue a más personas de forma gratuita. Realmente no estoy tan interesado en vender intensivos. Quisiera que toda la información que yo poseo, por así decirlo, que todos la tengan de manera gratuita, y pues que poco a poco vayan acomodando su proceso de traders. Y bueno, sin más de momento, espero que la clase les haya servido. Eh, Denle like si les gusta la clase y compartan el canal. Posteriormente estaré subiendo una nueva clase con el mismo tema, pero ahora enfocándonos en los gráficos del mercado. Hasta luego.